El calor abrasador de Florida envolvía todo a su paso. En medio de aquel paisaje aparentemente tranquilo, una niña de apenas 10 años vivía lo que muchos creían que era su segunda oportunidad. Nubia había sido adoptada por una pareja que, desde afuera, parecía el modelo perfecto de una familia amorosa. Pero detrás de esas puertas cerradas se escondía un infierno que desafía cualquier comprensión humana. Desde muy pequeña, Nubia soñaba con tener una familia, una donde pudiera sentirse segura, protegida, querida. Pero lo que encontró fue un hogar convertido en una prisión, donde cada día traía consigo un nuevo nivel de sufrimiento, donde el dolor era la norma y la esperanza se desvanecía con cada amanecer. Al principio todo parecía normal. A los ojos de los vecinos y de quienes rodeaban a la familia no había señales de peligro. La casa estaba bien cuidada. Los padres adoptivos eran educados y parecían preocupados por el bienestar de los niños. Pero había algo en la mirada de Nubia que muchos ignoraron. Un brillo apagado, un silencio inquietante, un miedo constante que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Lo que sucedía dentro de esas 4 paredes era inimaginable. Día tras día la niña sufría un tormento que iba más allá de lo físico. Su vida no le pertenecía. Cada acción, cada pensamiento, cada segundo estaba controlado por quienes deberían haberla protegido. Lo más aterrador de todo era que su sufrimiento no era un accidente, ni producto de un momento de ira. Era algo meticulosamente planeado, algo que crecía en la oscuridad de la mente de quienes estaban a su alrededor. Pero, ¿cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo un sistema que debería proteger a los más vulnerables permitió que esto ocurriera? Y lo peor de todo, ¿qué fue lo que realmente pasó con Nubia? Las respuestas a estas preguntas son aún más escalofriantes de lo que podrías imaginar. Lo que le sucedió a esta niña inocente sacudió a toda una comunidad y dejó en evidencia una verdad aterradora. Una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Si quieres conocer toda la historia y descubrir la impactante verdad detrás de este caso, quédate hasta el final. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos los casos más impactantes, aquellos que nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la oscuridad del ser humano. No te pierdas ninguno de nuestros relatos. El destino de un niño se define en gran medida por las circunstancias en las que nace. Algunos llegan a este mundo rodeados de amor, cuidados y oportunidades. Otros, en cambio, enfrentan desde el primer día una batalla silenciosa contra el abandono, el maltrato y la indiferencia de un sistema que, en teoría, debería protegerlos. Esta es la historia de Nubia Doctor y su hermano Víctor, 2 pequeños cuya infancia estuvo marcada por el dolor y el desamparo. 2 almas inocentes que, en lugar de encontrar seguridad en los brazos de quienes debían protegerlos, se vieron atrapadas en un laberinto de negligencia, engaños y sufrimiento. Lo más aterrador de este caso es que no se trata de una historia de ficción ni de una situación aislada. Es una prueba de cómo la falta de control, las decisiones equivocadas y la indiferencia pueden llevar a consecuencias devastadoras. El origen del sufrimiento. Un hogar en crisis. Para entender cómo Nubia y su hermano terminaron en una situación tan aterradora, primero hay que conocer el contexto en el que nacieron. Su madre biológica, una mujer con serios problemas personales, no estaba en condiciones de criarlos. Desde el principio, la vida no fue fácil para ella. Creció en un ambiente inestable, rodeada de dificultades económicas y emocionales. Nunca tuvo acceso a una estructura familiar sólida ni a un sistema de apoyo que le permitiera salir adelante. Como resultado, cuando se convirtió en madre, no pudo ofrecer a sus hijos el amor y la estabilidad que tanto necesitaban. Las señales de advertencia estaban ahí desde el principio. Falta de alimentos en la casa, largas ausencias, episodios de crisis emocional. A veces los vecinos escuchaban llantos prolongados. En otras ocasiones, los niños aparecían con ropa sucia y mal ajustada para la temporada. Pero como sucede en muchas ocasiones, la sociedad prefirió mirar hacia otro lado, hasta que finalmente las autoridades intervinieron. Las fallas del sistema de protección infantil. Cuando los servicios de protección infantil fueron alertados sobre la situación de Nubia y Víctor, se esperaba que tomaran medidas inmediatas para garantizar su bienestar. Sin embargo, lo que siguió fue una cadena de errores y omisiones que terminarían condenando a estos niños a una vida aún más difícil. En lugar de realizar una investigación exhaustiva sobre su futuro hogar, el sistema actuó con prisa. Buscaron la solución más rápida:
sin considerar los posibles riesgos de sus decisiones. En este proceso, los pequeños fueron trasladados de un lugar a otro, sin estabilidad, sin una figura de referencia que les explicara qué estaba ocurriendo. Se suponía que la adopción sería la respuesta, el camino hacia una vida mejor. Pero lo que parecía una oportunidad de renacer terminó convirtiéndose en una sentencia de sufrimiento, la promesa de un nuevo comienzo. Y el inicio de la pesadilla, cuando Nubia y su hermano fueron adoptados. Las apariencias hicieron creer a todos que finalmente habían encontrado la familia que tanto necesitaban. Sus nuevos padres se mostraban atentos, cariñosos y comprometidos con darles un hogar estable. A ojos del sistema, el caso estaba cerrado con éxito. Pero lo que ocurría detrás de las puertas de aquella casa era muy distinto. Al principio, los signos de alerta fueron sutiles. Una disciplina excesiva, reglas demasiado estrictas, un ambiente frío y distante. Pero con el tiempo, la situación se volvió cada vez más alarmante. Nubia y Víctor dejaron de sonreír. Dejaron de hablar con otros niños. En la escuela, sus maestros comenzaron a notar cambios preocupantes, desinterés en clase, señales de miedo, pequeños moretones que nadie podía explicar. Pero cada vez que se preguntaba sobre ellos, las respuestas eran siempre las mismas. Son niños inquietos, se caen mucho, estamos trabajando en su comportamiento. Nadie investigó más a fondo, nadie quiso ver la verdad. El silencio que condenó a Nubia y a su hermano. Una de las partes más aterradoras de esta historia es que hubo señales, hubo advertencias, hubo oportunidades de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero el miedo, la indiferencia y el sistema fallaron. Los vecinos sospechaban que algo no estaba bien. En la escuela, algunos maestros expresaron preocupación, pero como ocurre en muchos casos, nadie quería involucrarse demasiado. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si era solo una percepción exagerada? La burocracia y la falta de seguimiento permitieron que los abusos continuaran. Nadie se detuvo a preguntar cómo se sentían Nubia y Víctor, si estaban bien, si se sentían seguros. Lo más impactante de esta historia es que lo peor aún estaba por venir, porque lo que sucedió después, nadie pudo haberlo imaginado. Nubia y su hermano no solo fueron víctimas de un sistema negligente, sino que fueron expuestos a una oscuridad que ningún niño debería conocer. Pero, ¿qué ocurrió realmente dentro de esa casa? ¿Cuál fue el destino final de Nubia y Víctor? Lo que estás a punto de descubrir es algo que te dejará sin palabras. La madrugada avanzaba lenta, con una oscuridad pesada que cubría la ciudad como un manto silencioso. Las calles estaban vacías, apenas iluminadas por las luces de los postes y el resplandor lejano de algunos autos. No había indicios de que algo terrible estaba a punto de ser descubierto. Pero dentro de una patrulla policial, dos oficiales intercambiaban miradas inquietas mientras se dirigían a una dirección específica. La llamada al 911 había sido breve, pero suficiente para generar una alerta. La voz al otro lado de la línea no era clara, pero transmitía una sensación de urgencia. No hubo gritos ni palabras alarmantes, solo una extraña pausa al final, como si quien llamaba hubiera dudado en decir más. Cuando llegaron al lugar, vieron una casa perfectamente mantenida. Desde afuera parecía un hogar como cualquier otro. La fachada estaba impecable, el césped bien cortado, las luces exteriores encendidas con una calidez que no sugería peligro alguno. Era el tipo de casa donde cualquiera esperaría que viviera, una familia feliz. Pero las apariencias, como tantas veces, eran engañosas. Los oficiales descendieron del vehículo, avanzando con cautela hasta la puerta principal. Golpearon suavemente, anunciando su presencia. No hubo respuesta. Se miraron entre sí y golpearon de nuevo, esta vez con más fuerza. Un minuto después se oyó un ruido leve desde el interior. Era un sonido ahogado, casi imperceptible. Luego, silencio absoluto. Fue entonces cuando tomaron la decisión de entrar. La puerta se dio tras un empujón firme, y al cruzar el umbral lo sintieron de inmediato. Algo estaba muy mal en ese lugar. El aire estaba cargado con un olor extraño, denso, que se impregnaba en la piel y hacía que el estómago se revolviera. No era solo humedad o encierro. Había algo más. Avanzaron lentamente, iluminando cada rincón con sus linternas. La casa estaba ordenada, pero había una sensación inquietante en el ambiente. En una de las paredes, varias fotografías familiares colgaban enmarcadas. A simple vista parecían imágenes comunes. Sonrisas, abrazos, momentos felices congelados en el tiempo. Pero al observarlas con más atención, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Las miradas en las fotos no reflejaban alegría genuina. Había una tensión en los ojos de los niños,
una rigidez en sus sonrisas, como si aquellas imágenes fueran simples poses forzadas. Uno de los oficiales sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo le decía que estaban a punto de descubrir algo mucho peor de lo que imaginaban, y tenía razón. Al abrir la puerta de una de las habitaciones, el horror se presentó ante ellos de la forma más brutal posible. El corazón de los oficiales pareció detenerse por un instante. La escena que tenían frente a ellos era algo para lo que nadie podría estar preparado. Allí, en el suelo, yacía el cuerpo de una niña. Su pequeño cuerpo estaba en una posición que delataba el tormento que había sufrido. Pero lo peor no era solo verla allí, sino lo que su frágil y maltratado cuerpo revelaba. Uno de los oficiales, un hombre con más de 10 años de experiencia, tuvo que apartar la mirada. El otro llevó una mano a su rostro, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Cómo era posible que alguien le hiciera esto a un niño? El silencio fue interrumpido por un sollozo. En una esquina de la habitación, casi oculto entre las sombras, un niño se encogía contra la pared. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Era su hermano, Víctor. Cuando los oficiales intentaron acercarse, el niño se encogió aún más, como si temiera que ellos también le hicieran daño. Su piel estaba cubierta de marcas que contaban una historia de sufrimiento constante. Sus manos estaban crispadas, su respiración entrecortada. Uno de los agentes se arrodilló lentamente y le habló con voz suave, asegurándole que estaba a salvo ahora. Pero Víctor no respondió de inmediato. Sus ojos, enormes y llenos de miedo, parecían vacíos, como si después de tanto dolor ya no esperara que nada cambiara. Tuvieron que repetir varias veces que estaban allí para ayudarlo antes de que él finalmente murmurara algo. «No me van a creer», susurró con la voz rota. «Nadie me creyó antes». Los oficiales se miraron con el estómago revuelto. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo ese infierno sin que nadie hiciera nada? Las respuestas a esa pregunta llegaría pronto, y con ella una revelación, aún más escalofriante. La investigación posterior sacaría a la luz los detalles aterradores sobre lo que realmente ocurría dentro de esa casa. Los abusos constantes, el miedo incesante, el silencio impuesto a base de amenazas. El sistema que debía proteger a Nubia y Víctor había fallado de la peor manera posible. Hubo señales, hubo alertas, pero una y otra vez fueron ignoradas. El resultado de esa negligencia estaba allí, en esa habitación, en la forma de un niño aterrado y una niña que nunca tendría la oportunidad de ser salvada. Pero lo más impactante aún estaba por descubrirse. La verdad detrás de este caso sacudiría a toda una comunidad y dejaría al descubierto algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Cómo crees que pudo evitarse esta tragedia? ¿Quién crees que falló más en proteger a estos niños? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Tu voz es importante, porque compartir y hablar de estos casos puede ayudar a generar conciencia y evitar que historias como esta se repitan. El caso de Nubia y Víctor, que parecía haber comenzado como una tragedia personal, pronto se transformó en un grito colectivo por la justicia. La sociedad, observando a estos niños que habían sido silenciados por tanto tiempo, comenzó a hacerse preguntas que resonaban más allá de las fronteras del tribunal. ¿Cómo pudo ocurrir esto en el siglo XXI? ¿Qué fallas había en el sistema de protección infantil que permitió que 2 niños vivieran en un infierno durante tanto tiempo? Desde el momento en que los acusados fueron arrestados, los detalles más oscuros del caso fueron emergiendo uno por uno. La magnitud del sufrimiento que Nubia y Víctor vivieron bajo el cuidado de sus adoptivos reveló la cara más cruel de una sociedad que a veces parece ser incapaz de proteger a sus propios niños. Al principio, muchos se preguntaban cómo la policía había llegado a descubrir tan tarde lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que nunca se imaginó es que el descubrimiento no fue por una simple denuncia. Fue el resultado de un complejo trabajo de investigación, de análisis minuciosos y de una incansable lucha por parte de los agentes que tuvieron que enfrentarse a la negación y los intentos de desviar la atención hacia otros factores. Las pruebas no solo estaban relacionadas con los abusos físicos y emocionales, sino también con un esquema sistemático de explotación y maltrato que afectaba profundamente la psique de los niños. Uno de los momentos más impactantes de la investigación fue cuando los agentes descubrieron una serie de evidencias, almacenadas meticulosamente, que mostraban cómo los acusados habían manipulado y sometido a los hermanos a situaciones extremas de abuso.
Estas evidencias no solo fueron utilizadas en el juicio, sino que sirvieron de prueba irrefutable para mostrar la extensión del daño que se les había causado. La participación activa de las autoridades en el caso fue crucial. Mientras los fiscales estaban decididos a llevar a cabo su trabajo y presentar todos los elementos del crimen, los acusados se aferraban a todas las herramientas legales disponibles para alargar el proceso. ¿Por qué? La respuesta era simple. El tiempo era su aliado. A través de apelaciones, retrasos y una estrategia de defensa que consistía en difundir confusión, intentaban evitar las consecuencias de sus acciones, pero no podían escapar de la verdad. A medida que avanzaba el juicio, la sociedad presionaba cada vez más para que se hiciera justicia, y cada testimonio que se presentaba parecía confirmar lo que ya todos sospechaban. Los responsables no eran solo los adultos que cometieron los abusos, sino también aquellos que por acción u omisión permitieron que todo esto sucediera. La participación de Víctor en el juicio fue sin duda uno de los momentos más emotivos de todo el proceso. Con el coraje de quien ha enfrentado la oscuridad, Víctor se paró frente a los jueces y al mundo, decidido a que su voz se escuchara. A medida que narraba su versión de los hechos, todos en la sala se estremecían ante la crudeza de sus palabras. No era solo el testimonio de un niño, sino el grito de alguien que había sobrevivido al infierno, que finalmente encontraba una salida hacia la justicia. Sin embargo, el proceso judicial no fue fácil. A pesar de los esfuerzos del sistema judicial para mantener el caso en la agenda pública, la defensa de los acusados continuaba presentando tácticas legales diseñadas para retrasar la resolución. Las apelaciones fueron una constante, pero lo que realmente generaba más indignación era el intento de deslegitimar las pruebas y testimonios que eran irrefutables. En algunos momentos, la desesperación de los abogados defensores por ganar tiempo se convirtió en algo tan obvio que fue imposible no notar el patrón de dilación intencionada. Uno de los puntos más tensos en el juicio ocurrió cuando se revelaron detalles sobre el intento de los acusados de manipular el relato de los hechos. Los abusadores trataron de sembrar confusión sobre los verdaderos responsables de lo ocurrido. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, el castillo de mentiras se desmoronaba. Las declaraciones de expertos en psicología infantil y testimonios de aquellos que habían sido testigos de la situación revelaron que el daño infligido a los niños no fue accidental, sino parte de una serie de abusos sistemáticos. Mientras tanto, el caso se convirtió en un punto de inflexión para la sociedad. Ya no se trataba solo de castigar a los culpables, sino de replantear todo el sistema de protección infantil. Se comenzaron a escuchar voces que exigían reformas urgentes para evitar que más niños sufrieran en silencio. Los organismos gubernamentales que supervisan la protección infantil fueron sometidos a un intenso escrutinio público. La negligencia de algunos funcionarios, que permitieron que niños como Nubia y Víctor permanecieran en un entorno tan peligroso, se convirtió en uno de los principales focos de la atención mediática. La sociedad comenzó a exigir que las leyes fueran más estrictas, que los protocolos de protección fueran más rigurosos y que existieran mecanismos más efectivos para prevenir este tipo de tragedias. Para muchos, este caso representaba la oportunidad de cambiar las reglas del juego. Finalmente, llegó el veredicto. El juicio que parecía interminable llegó a su fin. Cuando el juez leyó la sentencia, el impacto fue inmediato. Los culpables fueron condenados. La sala del tribunal se llenó de aplausos, pero también de lágrimas. Había justicia, pero al mismo tiempo un sentimiento agridulce. Las vidas de Nubia y Víctor nunca volverían a ser las mismas. El impacto del caso fue mucho más allá de lo que la Corte dictaminó. Se abrió un debate nacional sobre la negligencia, la justicia social y los derechos de los niños. Y mientras la lucha por cambiar el sistema de protección infantil continuaba, el caso de Nubia y Víctor quedaba grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de lo que nunca debería ocurrir nuevamente. Después de haber recorrido juntos el angustioso y desgarrador caso de Nubia y Víctor, es imposible no sentir una mezcla de indignación, tristeza y al mismo tiempo una profunda reflexión sobre las deficiencias del sistema de protección infantil y la lucha constante que muchos niños como ellos enfrentan en su vida diaria. El sufrimiento que experimentaron estos hermanos nos pone frente a una realidad innegable. El abuso, la negligencia y el abandono no solo están presentes en los hogares que no tenemos en cuenta, sino que también pueden ocurrir en aquellos que se supone deben ofrecer refugio, protección y amor. Este caso, más que una historia de tragedia, es un recordatorio de que las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los más pequeños no siempre cumplen con su función, y las víctimas pagamos un precio altísimo por ello.
Nubia y Víctor son solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor que afecta a miles de niños en todo el mundo. Y es nuestra responsabilidad como sociedad alzar la voz y exigir cambios sustanciales que garanticen una protección efectiva. Pero, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer todo lo posible para evitar que más niños sufran como ellos lo hicieron? ¿Estamos dispuestos a cuestionar el sistema y exigir reformas reales, incluso cuando esas reformas nos confrontan con una cruda realidad que preferiríamos ignorar? Las revelaciones que surgieron durante el juicio de los acusados son impactantes. La historia de estos niños, que no solo fueron víctimas de abuso físico, sino también emocional y psicológico, nos deja sin palabras. Pero lo que es aún más desgarrador es que estos abusos ocurrieron a manos de quienes, en teoría, debían cuidar de ellos, darles un hogar y ofrecerles las oportunidades que ellos, como cualquier otro niño, merecían. El horror que vivieron Nubia y Víctor refleja la falla del sistema, pero también nos habla de la fortaleza humana para luchar por la verdad, por la justicia, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos. Y es que la lucha por la justicia, como hemos visto en este caso, no es un proceso rápido ni sencillo. El sufrimiento de los hermanos no terminó cuando fueron rescatados. Enfrentaron los tribunales, los retrasos y los intentos de evadirlas. Justicia por parte de los acusados, quienes intentaron a toda costa eludir su responsabilidad. A pesar de todo, la voz de Nubia y Víctor sigue siendo una poderosa llamada a la acción, a la concientización y a la protección de los derechos fundamentales de todos los niños. Lo que ocurrió con ellos es un reflejo de las falencias del sistema judicial, que en ocasiones parece más dispuesto a proteger a los culpables que a ofrecer justicia a las víctimas. Pero, como hemos visto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si hay algo que el caso de Nubia y Víctor nos ha enseñado, es que la lucha por la justicia no termina con el juicio. Es un proceso continuo que requiere de nuestra participación activa. El caso sigue teniendo un impacto significativo en la legislación, y su historia ha ayudado a poner en evidencia las áreas del sistema de protección infantil que necesitan urgentemente reformas. Pero las reformas no solo dependen de las autoridades. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de exigir cambios y de educar a las futuras generaciones sobre la importancia de proteger a los niños, sobre la necesidad de ser vigilantes, de ofrecer apoyo a quienes lo necesitan y sobre todo de ser la voz de aquellos que no pueden alzarla por sí mismos. En este punto quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido. Ya no podemos mirar para otro lado. Es nuestra responsabilidad exigir que se tomen medidas efectivas para garantizar que no haya más casos como el de Nubia y Víctor. Pero también es importante recordar que la justicia no es solo un proceso judicial, es un proceso de transformación social. Debemos cuestionar y reformar todos los aspectos del sistema que están fallando, desde las instituciones gubernamentales hasta la manera en que abordamos la educación y el apoyo emocional de los niños y jóvenes. Y tú puedes ser parte activa de este cambio. La justicia no es solo para los casos que ya han sido expuestos, sino para aquellos que aún están siendo silenciados. Si deseas seguir conociendo más sobre casos similares, entender mejor cómo funciona el sistema de justicia y protección infantil, y sobre todo profundizar en cómo podemos contribuir para que situaciones como la de Nubia y Víctor no se repitan, te invito a que explores nuestra playlist. Allí encontrarás una serie de historias que, como esta, nos muestran las luchas de aquellos que han sufrido, pero también las luchas por la justicia, los casos que marcaron un antes y un después en la legislación y las vidas que siguen adelante, a pesar de todo. En esta playlist podrás encontrar relatos sobre otros casos de niños que han sido víctimas de abuso, negligencia y abandono, pero también aprenderás sobre los cambios que están ocurriendo en el sistema y sobre cómo podemos involucrarnos para que nuestra sociedad sea un lugar más seguro para todos. Es un contenido que no solo te educará, sino que también te empoderará, porque juntos podemos hacer una diferencia real. Ahora, quiero que me dejes tu opinión sobre lo que acabas de ver. ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos analizado? ¿Qué opinas sobre las fallas del sistema de protección infantil? ¿Cómo crees que podemos mejorar y asegurarnos de que más niños no sufran como Nubia y Víctor? Déjame tu comentario aquí abajo. Me gustaría saber qué piensas, qué preguntas te quedan y sobre todo qué acciones crees que deberíamos tomar. Tu voz es importante. Cada comentario, cada reflexión es una contribución valiosa a esta conversación que debemos seguir teniendo. Te animo a que no solo reflexiones, sino que actúes. Haz clic en la playlist y acompáñanos en este recorrido para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo y, sobre todo, para seguir luchando por un mundo más justo y seguro para nuestros niños. Nos vemos en el siguiente video.